El referendo revocatorio del año 2004 en Venezuela marcó un antes y un después en la historia electoral del chavismo. Luego del inmenso fraude electoral perpetrado por el régimen, parte de la oposición decidía no participar en las elecciones parlamentarias del siguiente año 2005 a modo de protesta para desconocer al régimen chavista. Eso sí, salvo algunos partidos pequeños que sí decidieron ir a las elecciones. Al año siguiente, en 2006, partidos como COPEI, el MAS, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo decidieron acudir a las elecciones presidenciales de ese año contra Hugo Chávez. El régimen sabía que en pleno siglo XXI, una dictadura absolutista como la de Castro era imposible de lograr, por lo que necesitaba una fachada democrática. Al final, el candidato elegido fue el entonces gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Pese a las demostraciones de ser una inmensa mayoría en las calles y en el sentimiento popular del país, el chavismo volvió a ganar las elecciones de forma avasallante, y Rosales, ni corto ni perezoso, salió a reconocer los resultados del régimen, legitimando a Chávez por 6 años más en el poder. Y yo quiero decir hoy que después de revisar todos nuestros exit polls, hicimos 2, con empresas bien calificadas, con apoyo internacional. Hicimos además 4 operativos más de conteo rápido, de revisión de las actas, de evaluación de los resultados. En función de eso y en función de lo que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, yo quiero anunciarle al pueblo de Venezuela que hoy iniciamos la lucha por la construcción de un nuevo tiempo para Venezuela, que no me quedaré ahí, estaré a partir de hoy en la calle. El engaño electoral de la falsa oposición se mantuvo por los años siguientes en el país. Mientras Chávez lograba su cometido de minar la dirigencia opositora con sus sicarios propios, testaferros infiltrados y espías cuyo objetivo era desarticular y desmovilizar cualquier intento real de desalojar al régimen del poder. Con un nuevo escenario político en Venezuela llega el año 2012 y unas elecciones presidenciales están a la vista. Chávez necesitaba relegitimar su dictadura a través de otra farsa electoral, y sus corruptos acólitos necesitaban blanquear dinero de sus negocios mal habidos. Encontraron en la oposición falsaria sus mejores aliados para hacer ese mandado. ¿Qué mejor negocio para unos politiqueros que un carnaval electoral? Así mataban varios pájaros de un tiro. Los bolichicos podían lavar dinero, la falsa oposición se quedaba con una parte de la tajada, y el chavismo salía reconocido y legitimado a nivel internacional. Hoy recordaremos aquellas primarias de mentira del año 2012, ese asqueroso espectáculo politiquero que sirvió para embaucar, estafar y engañar, como siempre, a millones de venezolanos desesperados que desde la llegada de Chávez solo han conocido la desesperanza, la miseria y el autoritarismo. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Yo llamaría que cada quien ponga, no cacerola, sino ponga música en su casa. Música. Rosales, y si me matan y me muero. Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida constitucional. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones. Es María Corina. Quiero pedirte que me acompañes en una lucha que debe darse en todos los espacios, incluido el electoral. En este caso concreto, entre Fuerza Vecinal y la Revolución Bolivariana, los factores llegan a acuerdos. No creo que la ruta sea una intención de golpe de Estado. Acción Democrática en las elecciones sucesivas va a participar. Pero yo no quiero que Maduro salga de la presidencia por la fuerza. O sea, yo no acompaño la salida militar ni acompaño. En la mesa de la Unidad Democrática hemos acordado por unanimidad concurrir a esta elección presidencial. En el año 2008, la mayoría de los partidos de la oposición fundaban la Mesa de la Unidad Democrática, como se llamaba ese organismo nada democrático, a través del cual los jefes de estas organizaciones políticas, diciendo ser los máximos representantes del antichavismo en el país, se repartían cargos, candidaturas y, por supuesto,
el dinero que dejaban las campañas electorales de las más de 19 elecciones celebradas mientras estuvo vivo el tirano Chávez. Para nosotros es esencial, es capital, es central que la primaria sea un gran éxito. Nuestro candidato presidencial saldrá de la elección primaria nacional abierta del día 12 de febrero de 2012. No hay otra vía, no hay otro camino para escoger el candidato de la unidad. Para el 2012, la MUD ya habría sido protagonista de 5 procesos electorales, siendo la oposición oficial al chavismo. Y para el año 2012, organizaron unas primarias para definir al candidato que los representaría en la próxima farsa electoral del régimen. La gente debe saber que allí hubo un fraude, pero obsceno, obsceno. Hubo unas primarias de la oposición donde todos querían concurrir. Habían 5 o 6 candidatos. Tú debes recordarlo con un mínimo esfuerzo. Pues ahí estaba el filósofo del Zulia, estaba... No, el filósofo no. El protegido del filósofo del Zulia, Carlos Pérez. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Estaba entonces Capriles, por supuesto. Estaba Leopoldito, que lo hace retirarse a la Romer a medio camino, diciéndole no tienes chance, tienes que retirar. Estaba Diego Arria, María Corina Machado. ¿Quién más estaba allí? Yo no recuerdo más. Pablo Medina. Pablo Medina, que no tenía con qué pagar el retrato de, creo que valía 200.000 bolívares. Era, no sé, 20, 30 mil dólares de la época, ¿no? Y Diego Arria agenció que lo perdonaran o que él le buscó la plata, una cosa así, para que Pablo también se presentara, pues. Bueno, y dieron entonces toda esa apariencia. ¿Sí? Yo recuerdo, hablando de ficciones, esa campaña como una gran ficción. ¿Tú sabes qué cosa no se me olvida a mí nunca? Bueno, varias cosas, ¿no? Pero el debate que se hizo en televisión, en los medios de televisión privados, eso lo transmitió Venevisión, lo transmitió Televen, porque ya RCTV no estaba, y creo que Globovisión. Un debate que se hizo, donde incluso tuvo hasta María Corina, que era candidata en aquella elección, Diego Arria, o sea, donde se planteaba, fíjate tú qué engañados estábamos, se planteaba aquello, pues como lo que estamos viendo en los debates tradicionalmente de otros países de la región, propuestas de país, cuál era la visión de la economía, cuál era la visión de la sociedad, cómo iban a llevar las relaciones con los Estados Unidos, o sea, como si de verdad aquí se estaba tratando de una elección convencional, como si aquí lo que estaba en juego era realmente una propuesta política para que la gente la comprase o la desechase a través de las elecciones. O sea, eso a mí nunca se me olvida, el show que se montó y entonces con una escenografía muy cuidada y todo lo demás. Queremos darles a todos la bienvenida a esta universidad y a este debate. Un debate que ha sido promovido por los estudiantes, lo cual es motivo de orgullo. Nuestro personal técnico, escenográfico y periodístico se ha abocado a ofrecer lo mejor de sí, con el fin de llevar hasta sus hogares un evento de calidad, a la altura de las circunstancias y como solo Venevisión puede ofrecerles. En los debates, los precandidatos realizaban sus planteamientos al país y contrastaban sus ideas como si de un país democrático se tratase. Aunque tendríamos que escuchar un poco aquellas ideas tan originales y propuestas de los entonces flamantes candidatos. Este debate le permitirá a cada uno de ustedes saber quién realmente puede derrotar a Hugo Chávez. Como la semilla para poder tener ese árbol frondoso que es un árbol de oportunidades. Desde mi punto de vista, la prioridad es la seguridad. Garantizar que los niños puedan ir y regresar seguros a la escuela. Así podremos lograr que la salud de los venezolanos sea una salud del primer mundo, que los pobres tengan igual salud en los hospitales públicos como en la clínica privada. Una república musical, una república vinotinto, una república ambientalista, una república que resuelve el drama social de nuestro pueblo, el de la pobreza. Por ahí dice que hay chacachaca, chavistas con Capriles. Tengo la impresión de que uno, el que vea estos programas, vea el debate, piense que en Venezuela estamos viviendo un proceso electoral normal. No, aquí estamos en manos de un régimen que incluso denunciado en La Haya recientemente por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad,
Un régimen presidido por un señor que es el campeón olímpico de las violaciones de los derechos humanos. Un Consejo Nacional Electoral que es realmente el Ministerio de Elecciones del régimen. Tampoco faltó la propaganda, las canciones y más carnaval politiquero. Pablo Pérez, presidente, una Venezuela diferente. ¡Vota duro por Venezuela! ¡Vota duro! ¡Dios lo bendiga! ¡Vota duro, vota María! Hay un camino, hay más esperanza, hay una voz en el pecho que ahora quiere gritar. Los cuentos de gente que de la nada sacó 2 y 3 apartamentos en una campaña, que gente que andaba en autobús de repente apareció con una camioneta, gente que pasaba de lunes a viernes, o sea, estaba como en función continuada en los restaurantes del este de Caracas tomando whisky todo el día. O sea, eso es lo que yo recuerdo. Entonces eso nos remite a una ficción nuevamente de política electoral, de que bueno, venía una elección normal y la oportunidad para que muchos vivos en el tránsito, en el camino, se llenaran. Pues, ¿qué pasó? Pasó muchísimo. Hay gente todavía que le quedó, hay gente que todavía no terminó de gastar la plata que se hizo en esa campaña. Móntense aquí, pues yo lo que les ofrezco es autobús de progreso. Móntate en el autobús de progreso. Y así llegó el día de las elecciones, unas con participación abierta a toda la ciudadanía y organizadas por el CNE. Al final de aquella contienda, el resultado favoreció a Capriles, quien estuvo apoyado en aquellas primarias precisamente por quienes fueron los pilares políticos de Chávez en el pasado. Un total de electores con el 95% de los votos escrutados de 2.904.710. Esa gente logró un resultado raro en esas elecciones, que era que Caprilito, chico, cuando él oye la cifra de esa del resultado, se asombró él mismo de lo que había sacado. 1.800.000 votos. Esa vaina es fabricada por el CNE de la época, con los auspicios de estos grupos de apoyo del señor Capriles. Por allá a Pablo Pérez lo votaron para 500.000 votos. María Corina, que creía que podía ganar, le tiraron 100.000 o 90.000. Y Diego Arria, a quien yo le había dicho, te van a envainar. Eso es un fraude lo que viene. No, retírate a tiempo. Bueno, no, que yo creo que puedo. Perfecto. Creo que, no sé, le dieron 8 o 10.000 votos allí y a Pablo Medina ni lo contaron, creo yo. Resultado, le dieron 1.850.000 votos. El chavismo puso a Capriles a ganar esas elecciones. A lo mejor podía ganarla, pero podía ganarla con 700.000 votos, o 500.000 contra 400.000 del otro, de Pablo, ¿no? No, tenía que ser una victoria que asombró al propio Capriles. Esa supuesta votación de casi 2 millones de votos, de un fraude puro y simple. La gente tiene que saber que esas fueron unas elecciones fraudulentas para llevar a Capriles a ser contendiente contra Chávez. Voy a trabajar con toda la energía que tengo, con todo el esfuerzo para ganarme su confianza, porque quiero ganarme la confianza de todos los venezolanos. Que aquí venimos con mucha humildad, con mucho compromiso, para ponerlos a todos otra vez a soñar. ¡María Fernanda! Porque con nosotros, nuestra Venezuela va al siglo XXI, va a la Venezuela moderna, a la Venezuela del empleo, a la Venezuela para el pueblo, a la Venezuela para los venezolanos. No quiero ser líder del mundo, quiero ser líder de Venezuela.
Venezuela viviría un nuevo teatro politiquero, donde aquel hombre disfrazado de candidato ofrecía a un país desesperado en las fauces de Chávez un mejor futuro y la posibilidad de no tener que abandonar su tierra. Al final, esa historia la conocemos. Hoy, a más de 10 años de aquella farsa, los mismos sectores que engañaron a la gente pretenden seguir haciéndolo con sus mismas caras de tabla. El régimen de Maduro intenta repetir el guión de aquellas farsas electorales que se le daban también a su comandante, aunque esta vez la historia es diferente. Buena parte de Venezuela no olvida los horrores a los cuales han sido sometidos y tampoco olvidará a los cómplices del régimen que han acabado con nuestro país. Unámonos para poder salir de esta situación, interpretando ese sentir y convencido de que lo justifica el interés nacional por encima de intereses particulares o partidistas. Hemos definido como política de esta plataforma unitaria democrática la siguiente: la unidad de todos los que queremos el cambio para poder afrontar con éxito las consecuencias de la crisis económica y social que sufren los venezolanos. La primaria, para escoger por una vía democrática a quien será la próxima o el próximo presidente de la República, y como la manera de implementar nuestra política, de unir a los venezolanos que quieren un cambio, le proponemos a todo el país una elección primaria para seleccionar al candidato o candidata de la unidad para las próximas elecciones presidenciales. En el año 2011, la falsaria oposición venezolana anunciaba al país su intención de volver a acudir a un proceso electoral para relegitimar a Chávez en la presidencia de la República ante los ojos del mundo. Para definir quién sería el contrincante ideal del dictador, decidieron organizar unas elecciones primarias, donde los participantes serían los mismos de siempre o representantes de esos intereses. Las mismas caras vestidas de renovación y nueva política se preparaban para volver al ataque, justo como vemos que sucede 12 años más tarde. Para que la apariencia democrática fuese aún mayor, decidieron organizar debates para contrastar sus ideas, aunque el resultado fue bochornoso. Propuestas vacías y faltas de contenido, pero con un claro trasfondo: la permanencia del régimen chavista pese al cambio de gobierno. Hoy recordaremos los mejores, o quizás peores, momentos del debate de precandidatos de la MUD en 2012. Voy a acabar encadenado yo. Tengo miedo porque conozco bien las consecuencias que el odio y la violencia desatadas por este régimen puede traer en una sociedad. Es el miedo que tiene la gente de salir a la calle, de ir al trabajo, de ir a una escuela. Ese es el miedo que hay que acabar en Venezuela. Yo sé cómo hacerlo. Yo propongo presidir un gobierno de 2 o 3 años que derrote la violencia, que rescate la paz, la seguridad y la esperanza para todos. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo. Enrique Capriles Radonsky, venezolano, servidor público. Todo lo que he logrado, lo he logrado a través del voto, diputado, presidente, diputado, 2 veces alcalde, gobernador, y espero ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo quiero ser presidente porque quiero que nadie caiga producto de la violencia, quiero que todos tengan acceso a la educación, quiero una salud digna para nuestro pueblo y sobre todo empleo de calidad. Hay un camino, juntos construimos ese camino. Esto parece... No, pero bien. El turno es del precandidato Pablo Pérez. ¿Aló? Soy un venezolano que se preocupa y se ocupa por los problemas del país, por las situaciones que estamos viviendo. Quiero darle a Venezuela más de lo que ella me ha dado a mí. Quiero ser presidente de la República para brindarle a nuestro país seguridad social, seguridad personal,
pero por sobre todas las cosas entregarle empleos. En el primer año, 1.136.000 empleos dignos, seguros y de calidad para todos los venezolanos. Le corresponde intervenir a la precandidata María Corina Machado. Hoy, aquí, estamos realizando el primer acto del nuevo gobierno. Y esto gracias al empeño de nuestros estudiantes. Yo soy María Corina Machado, por ahí me dicen María. Y me propongo ser presidente porque quiero unir un país profundamente dividido. No por las razas, los colores, el dinero o la ideología. Dividido entre los que no tienen oportunidades y los que sí las tienen. Me propongo acabar con esta diferencia y erradicar la violencia de Venezuela. Con esta determinación derroto a Hugo Chávez el 7 de octubre. Para culminar esta ronda, tiene la palabra el precandidato Leopoldo López. Muy buenas noches, Leopoldo López. Soy un venezolano que tengo fe, tengo la convicción de que Venezuela está en las puertas de un cambio. Me mueve la convicción de que nuestro país, juntos, puede salir adelante para construir una Venezuela segura, una Venezuela llena de empleo y sobre todo una Venezuela en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos. Buenas noches. Durante este gobierno han ocurrido 130.000 homicidios. La primera causa de muerte de la juventud venezolana es el asesinato. Mencione 3 medidas iniciales que tomaría en la presidencia para evitar esta tragedia nacional. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. Sí, muchas gracias, Johan. Mire, el tema de la seguridad, para que nosotros podamos progresar, tenemos que reducir la violencia. Son 100.000 venezolanos que han caído estos años, son 50 venezolanos que caen todos los días producto de la violencia. La solución tiene corto, mediano y largo plazo. Ya en Miranda estamos haciendo lo que es la solución del mediano y largo plazo, educación y empleo. Son soluciones estructurales al problema de la violencia. La solución al corto plazo pasa por el tema de la policía, pasa por el tema del Poder Judicial. El tema de la policía, necesitamos que el gobierno entienda que el problema de la seguridad no es un problema político de color. No se trata de politizar el problema, se trata de sumar las voluntades de gobernadores, de alcaldes, de todos los que podemos colaborar en solventar el problema. El tema del Poder Judicial es el más importante. Para que nosotros acabemos con la impunidad en Venezuela, necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente, no político. Necesitamos cárceles que rehabiliten. Yo conozco ese monstruo allá adentro. Yo estuve preso injustamente. Sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Nosotros, para poder acabar con la impunidad, necesitamos reformar el Poder Judicial y que el gobierno dé todo el apoyo para que ese Poder Judicial funcione. Le corresponde intervenir a Pablo Pérez. Son 130.000 familias enlutadas. Para una madre, una sola muerte es suficiente. Tenemos que ir a una política de desarme, de destrucción de armas ilegales que tenemos en Venezuela. El gobierno ha armado personas civiles, ha armado colectivos, donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela. Por un lado el desarme, por otro lado el lenguaje violento que se manifiesta en todos los escenarios. Seré un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte ni de la cultura de la violencia, con un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos. La impunidad, factor fundamental para la deserción de los cuerpos policiales. Modernizar el Poder Judicial. Tenemos que ir de una vez por todas a la profesionalización y mejoramiento, por supuesto, de las policías que tenemos en nuestro país, en un trabajo articulado con los 3 niveles de gobierno. Y por supuesto, el entorno socioeconómico. Empleo seguro para los venezolanos, empleos de calidad, empleos dignos y educación libre, no adoctrinada, para brindarle nuevas oportunidades a los venezolanos para que tengamos un futuro seguro en toda Venezuela. Queda en el uso de la palabra María Corina Machado. Presidente Hugo Chávez dijo que el problema de seguridad en Venezuela no se puede resolver
hasta el 2021. Esto significaría que 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años. Esto es absolutamente falso. El problema de la inseguridad es sistémico y requiere transformaciones a nivel institucional, en nuestros cuerpos, en nuestro sistema de administración de justicia, nuestros cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y, por supuesto, también inversión en educación y empleo. Pero estas son todas medidas que tienen resultados a largo plazo. Y como me dijo a mí una madre en Carapita que ya había perdido un hijo, para entonces ya todos mis hijos estarán muertos. De modo que aquí hay que ir a la causa del problema de la criminalidad. Más de la mitad de los homicidios, el sicariato y el secuestro en Venezuela se debe a la existencia de 12.000 bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas. Están perfectamente identificadas. La policía sabe quiénes son y dónde están. Se pueden desarticular en 6 meses con resultados significativos y en 3 años llevando a la mitad la delincuencia en Venezuela. El turno es de Leopoldo López. Lo primero que tenemos que asumir es la responsabilidad ante el país del problema de la inseguridad. Llevamos 12 años en donde el problema se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y el gobierno no asume su responsabilidad. Y como medidas concretas, la primera, depurar los cuerpos policiales. Hay demasiados delincuentes que portan uniforme, que tienen arma de fuego del Estado y que salen a asesinar, a secuestrar y a quitarle la tranquilidad a los venezolanos. Lo segundo, como jefe de Estado asumiré que todo el Estado y toda la nación ponga como la principal prioridad disminuir los índices de violencia y en particular los índices de homicidio. El Tribunal Supremo, lo suyo. La Fiscalía, que asuma su responsabilidad. La Defensoría del Pueblo, que también asuma su responsabilidad. Con respecto al origen del problema, desde ya, desde el primer momento, arropar a los jóvenes entre 15 y 25 años, que es en donde está concentrado el problema. A ellos les daremos oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de deporte, de cultura. Los arroparemos con todo el calor de una nación entera que no quiere que entren por la ruta de la delincuencia. Sí se puede tener una Venezuela segura. Es posible y se requiere voluntad. Yo la tendré. Y concluye el precandidato Diego Arria. Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, por las mafias incrustadas en todos los sectores del ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado. Al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, del sector de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el jefe del Estado no conozca la extensión, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado no solo las Fuerzas Armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de jefe de gobierno, es un cambio de todo el régimen. Gracias. Muy buenas noches, precandidatos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo nacional. En otras palabras, hay el doble de jóvenes sin trabajo que de adultos desempleados. ¿Cuáles serán sus principales acciones para fomentar el empleo en los jóvenes? En el ciclo de la mejor Venezuela, un ciclo virtuoso, nosotros tenemos que promover primero que nada la seguridad, que de allí se plantee el empleo que genere la posibilidad de que los jóvenes que vayan a la universidad puedan salir y conseguir un empleo. La posibilidad
de trabajar está vinculada con tener una Venezuela segura, en donde se generen las inversiones, en donde en la frontera venezolana, en el campo venezolano, en la zona industrial, se tengan los incentivos para invertir y de allí que se puedan dar los empleos. A los jóvenes les planteamos vincular las universidades con el sector productivo, fortalecer un sistema de apoyo, de becas, para que se vinculen con la oportunidad de mantenerse en la universidad mientras están apoyando también a su familia. Yo estuve recientemente en San Fernando de Apure y un joven, Luis López, me decía que estudió 5 años y luego de 5 años seguía estancado en la economía informal. El estancamiento es porque la economía venezolana no le ha dado las oportunidades. Hay que construir una economía fuerte en donde se genere el círculo virtuoso, inversión, empleo y fortalecimiento de los jóvenes. Diego Arria tiene la palabra. Yo tengo que reflexionar que estamos en un país que evidentemente no tiene ni las libertades ni el marco de acción que permitiría el desarrollo de todo tipo de programas que genere opciones para los más jóvenes. Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay 8.000 jóvenes venezolanos que han sido estafados en sus esperanzas de educación, llamando a los médicos comunitarios, que por supuesto solamente se ocuparán de tratar a los más desfavorecidos, los venezolanos, nunca a los jerarcas del régimen. Ese tipo de estafas en la formación de los jóvenes venezolanos es la que les va a generar un mayor desempleo en el futuro, cuando encuentren que no reúnen las condiciones indispensables para poder interactuar con el futuro. Y yo creo que esta es una de las responsabilidades que tendría un nuevo gobierno, es hacerle justicia a estos jóvenes que van, sin la menor duda, quedar fuera de competencia en el mundo, dándoles los recursos para que puedan formarse. Todos los demás programas vendrán por añadidura el día que tengamos un rescate de la libertad, de la estabilidad y de la confianza. Eso es una combinación mágica para el desarrollo y es la única manera de generar oportunidades para todos y para los jóvenes. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. El empleo, los jóvenes, por ahí hay un proyecto en la Asamblea Nacional, ojalá que lo discutan y lo aprueben. La ley del empleo juvenil, darle todas las condiciones a los jóvenes una vez que culminen sus estudios de poder tener más oportunidades para el empleo. Fíjense, nuestro pueblo sabe que yo estoy comprometido en crear oportunidades. Todos los que me están viendo ahora en sus hogares, este modelo que nosotros tenemos fracasó. Este es un modelo que destruye el empleo, pero no solamente de los jóvenes, que no les da la oportunidad, sino también de los que no son tan jóvenes, los que llegan a la edad de 50 años y perdieron su trabajo y ahora no saben qué hacer porque dicen que están viejos. Entonces no consiguen empleo ni los jóvenes, pero tampoco los que no son tan jóvenes. La única forma, el único camino para poder tener progreso en Venezuela se llama a través del empleo. El empleo decente, el empleo de calidad. La única forma de que nosotros creemos oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo. Que ambos entendamos que juntos tenemos que empujar este país hacia adelante, este país en el cual todos podamos tener una oportunidad de tener un empleo digno. Escuchemos seguidamente a Pablo Pérez. Nuevas oportunidades y confianza. Nuevas oportunidades para aquellos jóvenes, para que no deserten de la educación formal, con la instalación de escuelas técnicas, mapeando realmente el país con la necesidad de mano de obra que nosotros necesitamos y esas escuelas técnicas que le brinden la preparación a cada uno de ellos. Y por otro lado, la educación superior. Una no excluye a la otra. Desde el Zulia, más de 80.000 jóvenes han sido becados por el gobierno del Estado Zulia en las diferentes universidades privadas del país. No permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela porque le vamos a brindar esa nueva oportunidad. Y crear confianza con el sector privado, crear reglas claras con ellos para que un porcentaje no menor al 30% sean jóvenes los que estén participando allí, las universidades, públicas o privadas, las escuelas técnicas, el tema de las pasantías, que estén allí y logren quedarse en ese trabajo. Y que por supuesto la profundización de un instituto de capacitación decente, serio, apolítico y la oportunidad a los excluidos. Vamos a poner en práctica que se cumpla la ley para darle oportunidades a las personas con discapacidad. Un mínimo del 5% tiene que trabajar en las empresas del Estado y privadas. Concluye la precandidata María Corina Machado. La única manera de superar la pobreza es el empleo digno,
y el empleo productivo. Es además la forma en que los jóvenes pueden lograr su autonomía y su independencia. Ahora, no nos engañemos. Aquí no podremos tener empleo ni para los jóvenes ni para nadie si no hay respeto a la propiedad. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Solamente con inversiones para generar empresas que a su vez ofrezcan empleo podremos tener una Venezuela que superemos la pobreza y le demos oportunidades a todos los jóvenes en nuestro país. Eso es lo que hemos planteado con el capitalismo popular. El capitalismo popular es la posibilidad de que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores, dándoles financiamiento con un fondo de emprendimiento para que puedan ser además sus propios jefes y salir adelante, pero también convirtiendo a cada empresa en una escuela, continuando el trabajo y la formación dentro de su formación, dentro de su trabajo en las empresas ya constituidas. Y no puedo dejar de mencionar a los 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Venezuela. Tenemos que darle una oportunidad de formación e inserción laboral por la vía de la formación técnica. Gracias a todos. Buenas noches, precandidatos. ¿Cuántos empleos se generarán en el primer año de su presidencia y cómo lo lograrán? Diego Arria tiene la palabra. Antes de contestar a mi tocayo Diego, yo quisiera decir que falta para mí una voz esta noche, que es la voz laboral, que me hubiera gustado que se hubiese estado Pablo Medina, que representaba el sector laboral, que lamentablemente no está participando en este acto. Decir un número de empleos, a mí me parece, en mi caso, me parecería irresponsable. Venezuela está, repito, encaminada a un proceso de transición. Nosotros tenemos primero que rescatar las instituciones, tenemos que regresar a la normalidad del país. No estamos en Holanda, ni en Francia, ni en Alemania, estamos hablando de un país martirizado por un régimen militarizado que ha tomado los espacios civiles. Mientras nosotros no rescatemos a Venezuela, al país y a sus instituciones, serían todas especulaciones. Yo he leído todos los proyectos de la MUD, excelentes, el trabajo de formación, y he leído algunos de mis compañeros. Yo los hago todos míos, pero lo primero es recuperar las instituciones. Yo he dicho que será una fórmula mágica, un cóctel extraordinario: libertad, paz, estabilidad y confianza, e imperio de la ley. Gracias. El turno es de Enrique Capriles Radonsky. Nosotros podemos crear 500.000 empleos por año. Pudiéramos hablar de 3 millones de empleos en el próximo gobierno. Ahora, uno de los temas que nosotros tenemos que entender, como lo decía en mi anterior intervención, sobre el tema del modelo, si el Estado expropia, si el Estado confisca, todos los que hoy están allí viéndome en sus hogares, que saben que la empresa fue expropiada, fue confiscada, saben perfectamente que la empresa no es una empresa más productiva. Si el Estado se convierte en el enemigo del empleo, si el Estado destruye el empleo, pues no hay forma de que nosotros podamos avanzar como país y podamos ir en el camino del progreso, que es el camino que nos permite que todos los venezolanos tengamos una mejor vida. Aquí se trata de unir al esfuerzo privado con el esfuerzo público. Nosotros tenemos muchos recursos naturales en Venezuela. Tenemos un Estado que quiere ser dueño de todo. Queremos un Estado que quiera administrar todos los recursos, y ahí está el resultado: la más alta inflación del mundo y un país que no progresa, que decrece económicamente. Nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos otro gran recurso, que son los venezolanos. El esfuerzo privado y el esfuerzo público trabajan en equipo y logramos un país donde haya crecimiento y empleo de calidad. Escuchemos ahora a Pablo Pérez. La palabra confianza es fundamental. Primero, esa confianza generada en respeto a la propiedad privada, en creer en la producción nacional, en recuperar la infraestructura física de Venezuela que está deteriorada, en ir a un plan masivo de construcción de viviendas y, por supuesto, tenemos que ir a mejorar los servicios públicos del país. Podemos generar 1.138.000 empleos el primer año y les voy a explicar cómo los vamos a financiar. 8.000 millones de dólares deja de percibir Venezuela por los convenios operativos que tiene regalando el petróleo de los venezolanos. 20.000 millones de dólares ha gastado Venezuela en comprar armas
Hay que parar la compra de armas porque el enemigo que tenemos es la inseguridad, es la impunidad, es la corrupción y es el desempleo. Y vamos a generar ese empleo, por supuesto, en el sector construcción, con 140.000 viviendas que vamos a hacer. En el sector petróleo, reactivando 20.000 pozos que están inactivos. En el sector agrícola, con la confianza para que se invierta con la propiedad privada, inversión y servicios para ello. Mejorando el servicio de agua, mejorando el servicio de electricidad y, por supuesto, todos los sectores de la economía venezolana con la confianza serán reactivados. María Corina Machado tiene la palabra. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tipo de empleo? ¿Empleo público, empleo privado o empleo por su propia cuenta? Yo creo que los venezolanos necesitamos un Estado que se dedique a hacer su trabajo bien. Seguridad, infraestructura, salud y educación. Y la producción de bienes y servicios está en los individuos. Y para eso necesitamos inversión privada, con respeto a las reglas, con respeto al Estado de Derecho y con respeto a la propiedad que es sagrada. Y después, ¿qué calidad de empleo? Más de 7 millones de empleos en Venezuela que están en condiciones terribles, precarias. Por lo tanto, proponemos, 1, 6 millones de trabajadores informales que pueden pasar con nuestra ayuda de la mano al sector formal, dándole acceso al crédito, dándole apoyo jurídico y técnico, de buhonero a empresario. En segundo lugar, desmontar todas las normativas que significan barreras para invertir en Venezuela. 141 días toma abrir una empresa en Venezuela, mientras en Chile toma 7 días. En tercer lugar, aumentar la producción petrolera como el motor de la economía y finalmente abrir e invertir más de 100.000 empresas en los próximos 6 años. Se han destruido 160.000 en la última década. Culmina esta ronda el precandidato Leopoldo López. Venezuela es una economía adicta a las importaciones. Lo que comemos, lo que vestimos, los bienes y servicios. Cuando uno va a cualquier mercado, le pregunta a la gente, ¿y eso que está vendiendo de dónde viene? De China, de Centroamérica, de Brasil. Una economía en donde todo lo que comemos y vestimos está generando empleo en otros países. Nosotros vamos a impulsar una economía que tenga el sello hecho en Venezuela, que nos sintamos orgullosos del tricolor en los productos, en los servicios, que no solamente consumamos en Venezuela, sino que también los podamos llevar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué necesitamos para eso? Primero, un compromiso con aplacar la inflación como prioridad de lo que tiene que hacer un Estado fuerte, desmontar el Estado capitalista y también, importante, pedirle al sector productivo nacional compromiso con Venezuela, compromiso con generar una economía productiva, rentable, en donde nos sintamos emocionados de lo que estamos produciendo, en donde veamos la innovación de las universidades convertida en productos, convertida en la posibilidad real de generar empleo. ¿Cuántos empleos? 3 millones de empleos. ¿En qué áreas? Turismo, agroindustria, el sector industrial y petróleo. Cada precandidato dispondrá de 1 minuto para dirigir un mensaje a los venezolanos. Tiene la palabra el precandidato Leopoldo López. Como millones de venezolanos, yo tengo un sueño, una mejor Venezuela, esa Venezuela que sabemos que podemos construir, esa Venezuela que cuando hablamos de nuestro país y pensamos en las costas, en las oportunidades que tenemos, decimos Venezuela, el mejor país del mundo, pero siempre hay un pero. Yo me comprometo a eliminar todos los obstáculos que tengamos entre el presente y ese futuro que estamos por construir. Todos juntos podemos consolidar una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso. Hemos hablado de educación, hemos hablado de empleo, pero la principal prioridad para que a partir del primer día de esa mejor Venezuela es la seguridad. Garantizar que los venezolanos puedan salir tranquilos a las calles, vivir en paz, convivir, será la prioridad de la mejor Venezuela. Los invito a que sueñen despiertos, a que se activen con la posibilidad real que tenemos de construir esa mejor Venezuela, la que sabemos que nos merecemos, la que sabemos que juntos podemos consolidar. Los invito a todos a que avancemos hacia la mejor Venezuela. Diego Arria queda en el uso de la palabra. Yo me quiero dirigir a los jóvenes que están aquí esta noche.
Yo siempre he apostado a mi país y después de visitar tantos lugares de Venezuela, universidades, mi apuesta por Venezuela es muy fácil de ganar. Ustedes son la fuerza incontenible, poderosa, generosa y solidaria, sin la cual el país jamás podrá salir adelante. Permítanme que yo me dirija a un venezolano muy especial, a Hugo Chávez. Te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que has cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que has cometido con tanta gente buena. El final de todos los que abusan de su pueblo es esa ciudad llamada La Haya, que tiene una Corte Penal Internacional. No es retaliación, no es venganza, es justicia. A continuación, Enrique Capriles Radonsky hará uso de la palabra. Nosotros decimos que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Tenemos un país con muchos problemas. Tenemos un país con violencia, con alto costo de la vida. Cada venezolano que vive en una vivienda de cartón, cada venezolano que pasa hambre, los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación, los millones de venezolanos que se encuentran con un servicio de salud que no es de calidad. Nosotros tenemos una gran oportunidad de unir a Venezuela, de unirnos todos como hermanos, como familia, de entender que el país necesita de más trabajo y de menos política. En Miranda, en esta trayectoria, como alcalde, como gobernador, he demostrado que puedo gobernar para todos. No aspiro a ser el presidente de un grupo, no aspiro a ser el presidente de un sector, aspiro a ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo los invito a todos, a todas ustedes que están allí, mujeres, hombres, vengan todos. A lo único que le podemos tener miedo en nuestro país es al atraso. La esperanza siempre vence al miedo. ¡Arriba Venezuela! Queda en este momento le damos la palabra a Pablo Pérez. Hoy le hablo a Venezuela. La pobreza tiene cara de mujer. Le hablo a la mujer, a los estudiantes, a los presos políticos, a los exilados, a los mineros de la Paragua, a los despedidos petroleros, a quienes viven en el Táchira con largas colas para poder surtir gasolina, a nuestros indígenas, a nuestros desempleados, al trabajador informal, a nuestros médicos que son los mejores de Latinoamérica y los peores pagados, a nuestros maestros, a toda Venezuela. Simplemente les digo, vamos a crear nuevas oportunidades para ustedes. Nosotros no nos vamos a ver como enemigos. Nuestros únicos enemigos son el desempleo, la impunidad, la inseguridad, el alto costo de la vida y la corrupción y la pobreza. Nosotros somos hermanos y como una gran familia que es Venezuela, como padre me convertiré en el gran padre de familia de toda Venezuela. Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar con el cumplimiento de la palabra empeñada, vamos a recuperar esa palabra que es un documento en la función pública y allí estaremos todos. Le daré a Venezuela mucho más de lo que Venezuela me ha dado a mí. Nuevas oportunidades y futuro seguro para todos. Feliz noches, que viva Venezuela. Le damos la palabra para concluir esta ronda final a María Corina Machado. Vean lo que yo veo. Hoy es 8 de octubre del 2012 y ayer triunfamos en las elecciones presidenciales. Hoy comienza una nueva Venezuela, sin odio. Es el momento del encuentro, del abrazo, de la justicia, pero también del perdón. Se acabó el odio desde el gobierno, la persecución y el miedo. Es el momento de la justicia, de tenderle la mano a quien derrotamos, pero no para la impunidad. Hoy atrevámonos a pensar en la posibilidad de una Venezuela como la que siempre hemos querido y nunca hemos tenido, la que todos llevamos por dentro. Una Venezuela de la familia, de los amigos, de los valores. Es el momento de hablar con la verdad.
Yo he combatido desde el primer día el régimen de Hugo Chávez sin concesiones. Los líderes que pedimos valentía tenemos que demostrarla. Que pedimos que tengamos convicciones, tenemos que compartirlas. Que pedimos que asumamos la lucha, tenemos que encabezarlas. Les pido hoy que piensen y voten distinto a lo que hemos hecho en estos 50 años, que asuman el desafío de tener una mujer presidente y una mujer independiente. Yo voy a derrotar a Hugo Chávez y voy a defender la voluntad de todos los venezolanos. Pese a que las propuestas de algunos candidatos fuesen en una línea radical y distinta a la presentada por la mayoría, la intención del régimen era hacer ver esas propuestas como desfasadas y radicales, puntos de vista incómodos que necesitaba la falsa legitimidad de un proceso electoral para hacer ver que no gozaban de suficiente apoyo popular. Al final, la propuesta ganadora de las primarias fue la más conveniente para el régimen, una propuesta socialista y colaboracionista, con un protagonista que el tiempo se encargó de poner en su lugar. Hoy en día la pregunta es, a pesar de que le cambien el personaje, ¿está usted dispuesto a creer de nuevo en esta novela chimba? Sin duda la ingenuidad puede tener un alto precio a pagar, pero sin duda, olvidar nos salió caro.